40 años. 40 años llevaba el PSOE mandando en Andalucía como si fuera su finca particular, repartiendo subvenciones a los suyos, colocando a su gente en los enchufes públicos, comprando voto rural con dinero ajeno, convirtiendo una de las regiones más ricas en patrimonio cultural y agrícola de Europa en el furgón de cola de España. Récord nacional de paro. Récord nacional de fracaso escolar. Y el mayor caso de corrupción política de la historia de la democracia española. Los ERE. 679 millones de euros desviados de fondos públicos para beneficiar a empresas, sindicatos y trabajadores afines al PSOE. 40 años. Y la candidata socialista a la Junta era María Jesús Montero, la que sube los impuestos a los autónomos, la que firmó la quita a Cataluña, la que defendió la amnistía. Esa misma señora. Pues bien, el 17 de mayo de 2026, los andaluces le han dado al PSOE el peor resultado de toda su historia en Andalucía. 28 escaños. Su feudo eterno. Derrumbado. Y aquí va la noticia que ningún medio te va a contar así de claro. El 17 de mayo de 2026 fue el día que empezó la caída de Pedro Sánchez. Te lo voy a demostrar con los datos oficiales del escrutinio. En este vídeo te voy a explicar 3 cosas que casi nadie te ha contado bien. Primera, cómo 40 años de socialismo han hundido a su propio feudo y por qué el caso ERE pesa más que nunca en la conciencia del votante andaluz. Segunda, por qué Juanma Moreno no ha perdido las elecciones, aunque haya perdido la mayoría absoluta. Y tercera, la predicción Hispanmedia. Una predicción basada en datos. Lo que pasó ayer en Andalucía es el ensayo general de la coalición PP-Vox que gobernará España en 2027. Y te voy a contar las medidas concretas que se van a normalizar. Lo digo claro y lo firmo. Vamos con los números. Empezamos por lo objetivo. Lo que dicen las actas. Primer dato. El PP de Juanma Moreno pierde 5 escaños. Pasa de 58 a 53. Segundo dato. El PSOE de María Jesús Montero baja a 28. Es el peor resultado histórico del PSOE en Andalucía. Su feudo durante 40 años. Hundido. Tercer dato. Vox sube 1 escaño. Pasa de 14 a 15. Parece poco. Es decisivo. Andalucía es ya, oficialmente, una comunidad de derecha consolidada. Ahora vamos al primer bloque importante. ¿Por qué el PSOE se ha hundido en su propio feudo? La causa ERE. El mayor agujero de corrupción de la historia democrática de España. 679 millones desviados según la sentencia firme. Y todo ese dinero, dinero de los andaluces, dinero que debería haber ido a sanidad, a educación, a infraestructuras, se lo comió un sistema clientelar diseñado para mantener el voto socialista cautivo. El PSOE ha tenido el peor resultado de la historia en Andalucía. 28 escaños. Esto no es un mal resultado. Esto es un mensaje. Los andaluces han dicho no, con todas las letras, a Sánchez, a Montero, a la amnistía, a la quita catalana, a la subida de impuestos, a Bildu, a Junts y a todo el bloque que sostiene este gobierno. Y lo han dicho votando en masa al PP y en menor medida a Vox. Vamos ahora al segundo bloque. ¿Por qué Moreno no ha perdido? Aquí viene la primera trampa de la narrativa oficial. Te están diciendo que Moreno ha perdido la absoluta, que es un fracaso. Vamos a leer los números desde otra perspectiva. PP más Vox. 68 escaños en un parlamento de 109. En la última legislatura, Moreno gobernó como un PP centrista clásico. Buenos modales, evitar la polémica, no asustar al votante moderado. Esa estrategia ya no sirve, porque ahora la matemática parlamentaria le obliga a sentar a Vox en su mesa. Y sentar a Vox en la mesa significa una cosa. Las tesis de Vox entran en el boletín oficial andaluz. Inmigración, gasto público, cargos políticos, vivienda, ideología en las aulas. Todo eso va a empezar a tener color Vox en Andalucía. Y eso es exactamente lo que el PP Nacional necesita ensayar antes de las generales de 2027.
Lo que pasó ayer en Andalucía es el ensayo general de lo que va a pasar en España en 2027. Y te voy a explicar el mecanismo, paso por paso. Paso 1. Coalición PP-Vox en Andalucía. Es matemáticamente obligatorio. 53 más 15 igual a 68. Mayoría absoluta sobrada. Pero solo se ejecuta si Vox entra en el gobierno o firma un acuerdo de legislatura. Esto va a obligar a Moreno, el PP más moderado y más mediático de España, a sentarse en una mesa con Vox y firmar políticas conjuntas. Y aquí no estamos especulando. Ya sabemos qué va a firmar. Porque ya está firmado en Extremadura y en Aragón. Atención a las medidas concretas que Vox arranca al PP en los acuerdos que ya están en el BOE de esas comunidades y que van a llegar a Andalucía, sí o sí, antes de septiembre de 2026. Medida 1. Prioridad nacional en vivienda pública. En Extremadura se exigen 10 años de empadronamiento real y continuado para acceder a vivienda pública en propiedad y 5 años para alquiler social. Aragón replica esta fórmula y la amplía a otros servicios. Traducción para que se entienda. Nada de que un recién llegado tenga vivienda pública antes que un español que lleva toda la vida cotizando. Esta medida es Vox al 100% y ya es ley autonómica en 2 comunidades. Medida 2. Rechazo al Pacto Verde Europeo y derogación de políticas verdes que ahogan al campo. Vox lo exige y lo consigue. En Extremadura y Aragón ya se han desmantelado normativas autonómicas que penalizaban a agricultores y ganaderos. En Andalucía, que es la huerta de Europa, esto va a tener un impacto brutal. Olivareros, agricultores, ganaderos, todos van a notar que el gobierno de Moreno empieza a defenderlos en Bruselas. Medida 3. Rebaja fiscal contundente. Reducción progresiva del IRPF autonómico. Bonificación máxima en sucesiones y donaciones. Rebajas en actos jurídicos documentados. Supresión de tasas autonómicas menores. Esto es lo que han firmado PP y Vox en Extremadura y en Aragón, y es lo que va a pasar en Andalucía. Bajar impuestos mientras Pedro Sánchez sube los impuestos a nivel estatal. Esa asimetría va a ser evidente cada mes en la nómina del andaluz. Medida 4. Reducción de cargos políticos, chiringuitos y duplicidades. Vox lo exige y el PP lo firma. En Aragón ya se ha planteado incluso una vicepresidencia de desregulación. Auditoría sistemática del gasto autonómico. Eliminación de organismos satélite. Control férreo de subvenciones. Justo lo contrario de los 40 años del PSOE. Medida 5. Rechazo frontal a la inmigración ilegal y a la imposición de reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados. Recordemos que la ruptura de los gobiernos PP-Vox en 2024 fue precisamente por esto. Vox no se baja del burro en este punto. Y ya ha conseguido cláusulas explícitas de rechazo en los pactos nuevos. Estas, no, son propuestas de Vox para el futuro. Son medidas ya firmadas, ya aplicadas, ya en vigor en comunidades gobernadas por el PP con Vox. Y son las medidas que van a llegar a Andalucía en las próximas semanas. Paso 2. Normalización mediática de Vox. Durante años, los medios afines al régimen han presentado a Vox como un partido inviable, extremo, impresentable. Una vez que firme un pacto con Moreno, con el presidente del PP mejor valorado de España, esa narrativa se derrumba. Si Moreno pacta con Vox y Andalucía no se hunde, si los pensionistas siguen cobrando, si los servicios públicos siguen funcionando, si la economía sigue creciendo, el relato del apocalipsis ultra queda desactivado durante 18 meses seguidos, justo a tiempo para las generales de 2027. Paso 3. Moreno asume tesis Vox. Esta es la jugada más sutil. Cuando los gobiernos del PP necesitan los votos de Vox, el PP asume puntos del programa de Vox sin firmarlos como suyos. Cuando Juanma Moreno aplique una medida de corte Vox con su cara puesta, esa medida pasa de ser ultra a ser normal. Es el efecto legitimación. Y funciona porque Moreno es el presidente del PP mejor valorado de España, con un tercer mandato consecutivo. Si Moreno lo firma, deja de ser radical. Paso 4. El PP nacional se andaluciza.
Feijóo lleva 2 años intentando aparecer como un líder moderado. Pero los datos electorales no le acompañan. En Andalucía, su candidato pierde la absoluta. En Castilla y León, gobierna con Vox. En Aragón, gobierna con Vox. En Extremadura, gobierna con Vox. La realidad es tozuda. Si el PP quiere gobernar España, lo va a hacer con Vox. Y Feijóo, o asume el modelo Moreno-Andalucía, o queda fuera del juego. Vamos al paso 5. Y aquí viene la conclusión que justifica todo lo anterior. En 2027 se celebrarán elecciones generales en España. O antes, si Sánchez se ve forzado a adelantarlas. La pregunta que todo español debería estar haciéndose es: ¿qué gobierno saldrá de esas elecciones? Todas las encuestas serias publicadas en los últimos 12 meses apuntan a un mismo escenario. El bloque PP más Vox suma mayoría absoluta. El bloque de Sánchez se hunde. Y los partidos nacionalistas, claves para el sanchismo, no van a tener números para sostener un gobierno minoritario. En ese escenario, la única salida de gobierno estable es una coalición PP-Vox. Igual que en Andalucía. Igual que en Extremadura. Igual que en Aragón. Y aquí está la jugada maestra que pocos están viendo. El 17M andaluz es el banco de pruebas. Es el laboratorio donde el PP y Vox van a ensayar cómo gobernar juntos sin pelearse en público. Sin las espantadas de 2024. Con compromiso programático blindado, plazos concretos y mecanismos de seguimiento. Y por eso, lo que parece una derrota, perder la absoluta, es en realidad una ganancia estratégica para el PP. Si Moreno hubiera sacado mayoría absoluta, habría seguido siendo un PP centrista de manual. Y en 2027, Feijóo habría llegado a la negociación nacional con Vox sin experiencia de gobierno compartido. Ahora, en cambio, durante 18 meses, Andalucía va a ser el escaparate de cómo el PP y Vox gobiernan juntos. Sin estridencias. Con resultados. Con normalización. Vamos a cerrar con la tesis que da título a este vídeo. ¿Por qué el 17M es el principio del fin de Pedro Sánchez? 3 razones objetivas, basadas en datos. La predicción de Hispan Media es clara, está fundamentada en datos, y la firmamos. Andalucía pacta PP-Vox antes de septiembre de 2026. Vox normalizado mediáticamente para finales de 2026. Moreno aplica 6 medidas de corte Vox. Prioridad nacional, rebaja fiscal, rechazo al Pacto Verde, reducción de cargos, control migratorio. Sánchez fuerza elecciones generales antes de 2027. Coalición PP-Vox gobierna España tras esas elecciones. Esto es lo que ha pasado realmente el 17M. Y esto es lo que va a pasar en 2027. Si crees que este análisis tiene sentido, compártelo. Hispan Media.